Buenas tardes. Bien, pues proseguimos con las jornadas de evaluación y vamos a dar paso a la mesa de experiencias de evaluación en políticas públicas. Mi nombre es Teresa Iriarte y formo parte del grupo de personas evaluadoras. En primer lugar, pues daros las gracias por quedaros esta tarde con nosotros y por vuestro interés y disponibilidad para seguir aprendiendo. Nos acompañan esta tarde, a mi izquierda, Manuel Ortigosa, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. En el extremo, María José Martínez, jefa de Departamento de Seguimiento de Proyectos Estratégicos de la Agencia IDEA. En el extremo derecho, Elena Manzanera, subdirectora de Coordinación y Planificación del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Y a mi derecha, Ramón Compañó, que es el coordinador del programa científico del IPTS, que es el Instituto de Prospectiva Tecnológica, que forma parte del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y tiene una oficina aquí en Sevilla, justamente en la isla de La Cartuja. En nombre del IA, pues agradezco a los integrantes de la mesa pues en haber aceptado participar en esta mesa y a compartir vuestra experiencia. Bien, yo creo que el reto de hablar de la importancia de la evaluación ya no ha lugar esta tarde, ¿no? Yo creo que el reto está claro. A mí se me han quedado, solo quiero decir 3 ideas, ¿no? Una evaluación que sirva, una evaluación que sea una herramienta, no un fin en sí misma, una evaluación que se base en los datos y en la evidencia, y también, como decía el profesor Subirat, una evaluación que no sea solo participada por los stakeholders, sino que también sea coproducida. El reto es grande, el camino es grande, pero bueno, estamos dando paso. Ya decía Antonio Machado que caminante no hay camino, que se hace camino al andar. Y esta mesa va de eso, va de camino, va de paso. Como también decía Subirá, bueno, pues estamos empezando a trabajar y estamos aprendiendo. Él hablaba de procesos de aprendizaje. Va a ser una mesa heterogénea, de caminos heterogéneos, algunos caminos recién comenzando y otros como el de la Comisión Europea, pues que ya llevan mucha experiencia y del que tenemos mucho que aprender. En este sentido, por dar un enfoque a la mesa, pues vamos a presentar 2 experiencias de evaluaciones antes. Una va a ser de la experiencia de la estrategia TIC, que bueno, ha sido la pionera en incorporar en el proceso de elaboración antes de su aprobación, pues todo lo que es la evaluación ex ante, que lo va a presentar Manuel. María José nos va a presentar otra experiencia de evaluación ex ante, de diseño, de un macroproyecto de subvenciones, y creo que también es un proyecto muy interesante. Elena viene por parte del IECA. Hemos hablado de la importancia de los datos hombre, yo creo que es innegable que tenemos que las políticas se tienen que hacer basadas en datos y en evidencia, desde tanto en la fase de diagnóstico como en la fase de seguimiento como en la fase de evaluación. Ahí el IECA tiene un papel fundamental, tiene un repertorio de indicadores de contexto demográficos, sociales, y ahí tiene su valor. Yo les decía antes que he visto muy acertada el nombre de su ponencia, que es la estadística y la cartografía al servicio de las políticas públicas, y creo que no puede ser más adecuada. Y en último lugar, pues va a hablar Ramón, que como he comentado antes, tiene un camino mucho más extenso en esto de evaluación de políticas públicas. Lleva muchos años trabajando en prospectiva, trabajando en evaluación de impacto, trabajando en evaluaciones antes, y como comentó Mar Herrera esta mañana, pues bueno, ha sido un poco uno de los referentes en los que el IAP también se ha basado con las necesarias adaptaciones a nuestro contexto, pues para afrontar este desafío de las políticas públicas. Al igual que esta mañana, la estructura va a ser la misma, van a hablar las 4 personas de la mesa. Vamos menos agobiados con el tiempo, así que espero que podamos tener un ratito de diálogo, ¿no? Que creo que puede ser muy interesante. Sin más, le voy a dar la palabra a Manuel, pero antes voy a hacer un breve esbozo profesional. Bueno, he dicho que es director general, aparte de eso, es ingeniero de telecomunicaciones y máster en organización industrial y gestión de empresas. Inició su actividad profesional como ingeniero electrónico en el ámbito privado. Ha desempeñado diversos puestos en gestión en las áreas de planificación de la red corporativa de telecomunicaciones de la Junta y de inspección y control de medios de la Dirección General de Comunicación Social. También sé que ha sido premiado en 2014 como Ingeniero del Año por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental y Ceuta. Enhorabuena. Y le paso la palabra. Pues muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos.
Bueno, agradecer al IAP la invitación que nos ha cursado esta tarde para compartir no tanto lo que aparece ahora mismo en la presentación, que sería la estrategia en sí, sino cómo contribuyó el proceso de evaluación ex ante de políticas públicas a mejorar la estrategia en su redacción y pensamos también en su posterior ejecución. La estrategia como tal, voy a desarrollar una serie de puntos, que unos primeros son introductorios a por qué se elabora esta estrategia, de dónde procede y en virtud de cuáles son las competencias de la consejería, pues desarrollamos este tipo de instrumentos. Pero yo digo, lo importante no es tanto la estrategia, sino el proceso de evaluación ex ante que se llevó a cabo en modo piloto sobre esta estrategia, un proceso de evaluación ex ante que en el momento en el que se inició con nosotros estaba todavía en proceso de desarrollo, que creo que es una cuestión importante a destacar. En este caso fuimos dos direcciones generales en las que compartimos un camino común, pero con intereses, en este caso, diferenciados. En nuestro caso era mejorar la estrategia y aplicar esa metodología. En el caso del IAP era ver cómo aplicar una metodología que todavía se encontraba en desarrollo, cómo podía pues ponerse en práctica y cómo, desde luego, también podía mejorarse en relación a la experiencia que podían ir viendo sobre el terreno. Desde el punto de vista de lo que son las competencias y por qué surge la necesidad desde la Dirección General de Telecomunicaciones, Social e Información de desarrollar una estrategia, bueno, dentro de las funciones establecidas en el decreto de estructura de la Consejería, tenemos una muy concreta que es el impulso de las empresas del sector TIC de Andalucía. Para los que no estéis un poco al tanto de cómo es el tejido productivo andaluz, el sector TIC andaluz a nivel nacional es el tercero en importancia después de Madrid y de Cataluña. Tenemos un número muy importante de empresas tecnológicas, tenemos la tercera en importancia tanto en facturación como en creación de empleo y, por lo tanto, es un sector que no solamente hay que proteger, sino que hay que potenciar y que además, en la medida de lo posible, hay que favorecer que se internacionalice. No solamente apoyamos a las empresas tecnológicas a que crezcan y a que tengan más negocios, sino que además, las otras dos líneas que quería destacar, es que permitimos que el resto de sectores productivos aprovechen la tecnología para mejorar. Lo que tan en moda está de transformación digital de las empresas no deja de ser mejorar los procesos, mejorar la competitividad de cualquier tipo de pequeña o mediana empresa en cualquier sector gracias a la utilización de la tecnología. Por lo tanto, lo que intentábamos con nuestra estrategia es cómo aprovechamos la capacidad que tienen nuestras empresas tecnológicas, cómo aprovechamos a su vez las iniciativas que se pueden hacer desde la Administración de una forma coherente y de una forma integral para mejorar el sector, pero sobre todo cómo a su vez trasladamos ese efecto tractor de las empresas tecnológicas al resto de sectores productivos. Por lo tanto, la estrategia, que es pues un plan tangible, se concretan objetivos, en estos estratégicos, esto como cualquier estrategia, o sea, no tiene una diferenciación respecto a la metodología de cómo se lleva a cabo una estrategia, un documento de planificación estratégica. En este caso sí es cierto que este documento se elaboró directamente de la Dirección General, es decir, no había una consultora detrás que fuera dándonos un soporte como oficina técnica ni que fuera avalando nuestros trabajos, sino que fueron propios técnicos de la Consejería, con el apoyo en este caso de Sandetel, de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, los que íbamos sondeando el mercado, hablando con las empresas y hablando con el sector para ver cómo podíamos dar el mayor apoyo desde la Administración a las iniciativas que llevamos a cabo. ¿Para qué sirve? Bueno, pues para impulsar un nuevo modelo económico, eso tan traído de mejora de las condiciones de productividad o mejora del modelo económico en Andalucía. Desde nuestro punto de vista, todo pasa por la incorporación de la tecnología a las empresas. Por lo tanto, bueno, se contribuye a mejorar las empresas y, por ende, a mejorar el desarrollo de la sociedad digital en Andalucía, entendiendo que al final todo esto contribuye no solamente a las empresas, sino también a la ciudadanía y a la propia Administración. Y bueno, ¿y por qué entendíamos que esta estrategia es o ha sido relevante? Porque es dinamizadora, o sea, impulsa a todo el sector, no solamente el TIC, sino también el no TIC, porque es integral, hemos abarcado todos los ámbitos desde los cuales se puede actuar desde la Administración, y además porque desde el principio ha sido participativa e integradora. O sea, aunque luego el proceso de evaluación de políticas públicas mejora esa participación de los agentes, lo cierto es que desde el inicio se ha contado con un número muy importante de agentes públicos y privados para la elaboración tanto de los objetivos como de los diferentes ejes estratégicos y los programas a desarrollar. Bueno, como toda estrategia, pues tiene una misión y una visión, no voy a entrar en este detalle, simplemente, bueno, plantear que lo que pretendemos es un sector TIC andaluz consolidado y competitivo que contribuya al resto de sectores productivos. Y respecto a la misión, bueno, pues favorecer una economía sostenible basada en el conocimiento y la innovación. Los objetivos que se desarrollan, y aquí aparece ya un primer elemento donde la evaluación ex ante ha contribuido de manera muy positiva, cuando empezamos con la redacción de la estrategia, y aquí sí pongo unas comillas,
El proceso de evaluación de políticas públicas no se inició cuando nosotros empezamos la redacción o la formulación de la estrategia. Se llevó a cabo más adelante. Es decir, la estrategia se estaba formulando, aparece la oportunidad de incorporar la evaluación ex ante y eso hace que una parte de la formulación de la estrategia ya estuviera en curso. Para aquellos que vayan a llevar a cabo una formulación ex ante, o sea, una evaluación ex ante de una estrategia, creo que es recomendable que se lleve desde el principio ambos procesos. ¿Por qué? Pues porque os daréis cuenta que una parte importante de la evaluación te lleva a concretar de forma diferente los objetivos, a mejorar la forma en la que se van a plantear al objeto de que sean evaluables y de que sean medibles y, por lo tanto, si la evaluación ex ante se lleva a cabo a mitad del proceso, podéis encontrar lo que nos pasó a nosotros. No es un problema si obliga a una revisión. Teníamos objetivos que eran difícilmente medibles. Muchas veces se buscan objetivos que, siendo cualitativos y que todo el mundo conceptualmente tiene muy claro que con la estrategia se van a conseguir, luego nos encontrábamos que no eran evaluables desde un punto de vista de tener un indicador de seguimiento que nos permitiera saber si realmente lo que estábamos haciendo llegaba o no a las metas que estábamos planteando. Por lo tanto, la estrategia actualmente tiene 7 objetivos que se reformularon precisamente gracias a la evaluación ex ante y donde ahora se concretan en una serie. Ya os digo, están ahí apuntados: incrementar la aportación del sector TIC al PIB, aumentar el empleo TIC, mejorar la competitividad. La redacción originaria de estos objetivos no era así. Se han quedado redactados de esta manera porque, a su vez, tienen indicadores que permiten el seguimiento. De la misma manera que las metas que se proponían, aquí son metas cuantificables, que también es uno de los objetivos de cualquier evaluación, que yo pueda medir si los resultados alcanzan las metas que se proponen, cuando al inicio de la formulación algunas de las metas eran mucho menos intangibles y eran mucho más etéreas. Muchas veces jugamos dentro de lo que es las formulaciones con el buen rollismo, permítanme la expresión, es decir, voy a intentar llegar a hacer algo sin cuantificarlo y sin tener muy claro cómo voy a medir si eso realmente lo consigo. Por lo tanto, a nivel de objetivos y de resultados, se marcaron unas metas que están cuantificadas y unos objetivos que en este caso también están cuantificados. Para llevar a cabo la consecución de esos objetivos, ya sí se desarrollan ejes estratégicos de programas que están muy relacionados específicamente con el ámbito de la dirección general, con el ámbito TIC. En este caso, nosotros para esos objetivos, pues bueno, contemplamos 9 ejes estratégicos, como pueden ser la gestión del capital humano, el fomento del emprendimiento, la innovación y la especialización tecnológica de las empresas TIC andaluzas, nuevos mercados y atracción de inversión, pensando siempre en la internacionalización de las empresas, mejorar la gestión empresarial, incorporando asimismo en algunas ocasiones las propias tecnologías que estas empresas aportan al mercado, incorporárselas a sí mismas, vertebración del sector TIC andaluz. Tenemos un sector TIC, un número de empresas muy atomizadas, es importante generar clúster y generar elementos de cohesión de empresas para tener mayor capacidad de competir en entornos de grandes concursos o en entornos fuera del ámbito regional. Incorporación de las TIC a otros sectores productivos, en este caso estaríamos hablando de fomento de la demanda. Financiación empresarial, en este caso, cómo contribuye tanto la financiación pública a la privada al sector TIC, y luego el papel de la Administración como de una forma transversal para potenciar todos estos ejes. Ya digo, esto es la parte que se lleva a cabo desde un punto de vista más facultativo dentro de lo que es la redacción de la estrategia. Aún así, cuando se lleva a cabo la evaluación ex ante, se vuelve a revisar todo y cada uno de estos ejes para ver la coherencia con respecto a los objetivos que se plantean. Bueno, el proceso de formulación de la estrategia estaba a priori definido por el mismo acuerdo de formulación que lleva a cabo el Consejo de Gobierno. Sabéis que cualquier estrategia o cualquier planificación normalmente lleva primero una aprobación por el Consejo de Gobierno de la formulación de dicha estrategia. En este caso, la formulación se le encomienda a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que determina que se tiene que constituir una comisión de redacción de la estrategia, en este caso presidida por el Secretario General de Innovación, y la oficina técnica recae sobre la Dirección General. Bueno, con ese esbozo, nosotros ya, a través de la oficina técnica, vamos concretando cuáles van a ser los diferentes hitos que vamos a llevar a cabo, tanto para el proceso de redacción, la aportación, en este caso lo que nosotros llamamos comisión de personas externas, que eran aportaciones de asociaciones empresariales, empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, el propio sector público, que contribuye en muchos de los aspectos a favorecer al sector TIC, y luego el ámbito académico. También era importante contar con la visión de la universidad y con la OTRI, o sea, es decir, la Oficina de Transferencia Tecnológica, que enlazan universidad con empresa. Luego también tenemos el papel de agentes clave, que en este caso es algo que también va ya inherente a muchas formulaciones de estrategias, que es consultas públicas o consultas al mercado de forma abierta. Y
Lo que aparece ahora abajo de evaluación ex ante de la estrategia no estaba en el origen de la formulación. Se incorpora en el año 2015 cuando desde la Dirección General del IAP se contempla esta posibilidad de llevar a cabo este proceso. Bueno, estos son los hitos que se van llevando de una forma muy sintética dentro del proceso de formulación, el acuerdo de inicio, hay una serie de reuniones de la comisión de redacción, donde más allá de constituirse formalmente, pues se va viendo de una forma muy general pues cuáles son los diferentes objetivos generalistas que se quieren contemplar. Se empiezan con las dinámicas de trabajo con diferentes grupos, donde ya se va concretando, por lo típico, el PES, es decir, el análisis político, económico, social y tecnológico del entorno de las tecnologías de la información y de las empresas del sector TIC, un DAFO de cómo es el sector TIC andaluz, es decir, el proceso normal de formulación de una estrategia. Asimismo, ya se va identificando cuál es la misión, la visión, los objetivos y los diferentes ejes y programas que se van a llevar a cabo. Y curiosamente, prácticamente cuando ya tenemos este proceso iniciado, es cuando aparece la evaluación ex ante. La evaluación ex ante, al ser un proceso que hemos llevado en paralelo, aparece, si os fijáis, de una forma colateral a los hitos que teníamos planteados. Empezamos con la revisión de las actuaciones y entonces hacemos una segunda revisión de toda la estrategia, no solamente de las actuaciones, sino que se revisa desde el inicio cuál había sido el desarrollo que llevábamos hasta el momento. Eso no quita, bueno, se siguen llevando las correspondientes reuniones de las comisiones de redacción. La formulación ex ante no ha estado metida en las comisiones de redacción, salvo la información que desde la oficina técnica hemos ido trasladando. Y lo que sí es cierto, bueno, que ya en el último documento de la formulación de la estrategia, ya sí teníamos el informe de evaluación ex ante, ya sí se tenían las recomendaciones de la evaluación, se incorporaron aquellas recomendaciones que se entendían pertinentes dentro del documento y la comisión de redacción en su cuarta reunión aprueba el documento con las aportaciones que se habían llevado a cabo y finalmente se aprueba por Consejo de Gobierno. Esto, digamos, de forma muy resumida, lo que ha sido la formulación de la estrategia. Si nos centramos específicamente en el proceso de evaluación ex ante, quisiera destacar 5 puntos que han llevado a cabo pues, la participación del IAP en la redacción de la estrategia. En primer lugar, fue la selección de objetivos e indicadores. Como ya he indicado, los objetivos e indicadores que nosotros teníamos inicialmente, en algunos casos, no solamente no eran cuantificables, sino que además no eran ni siquiera seguibles. Es decir, no teníamos fuentes estadísticas para algunos de los objetivos, dado que los objetivos no estaban bien redactados en los términos en los que te permite definir un indicador. Ahí, y con la colaboración del IECA, que aquí en esto quiero destacar la labor que llevan a cabo porque son una fuente imprescindible no solamente de información estadística y cartográfica, que en mi caso en particular también es muy útil, la información cartográfica para gran parte de las actuaciones que llevamos a cabo, sino sobre todo porque tienen una visión histórica muy amplia que te permite no solamente ver cómo van los indicadores a futuro, sino incluso cómo han ido a pasado. La dificultad en nuestro caso, que había una serie de objetivos que son bastante intangibles a la hora de valorar y que nos costaba trabajo encontrar indicadores. Aún así, con el IECA encontramos muchas fuentes, buscamos otras fuentes de ámbito nacional y de ámbito internacional al objeto de tener un seguimiento. Con esos indicadores y con esos objetivos, el IAP definió un elemento que entendemos que es de mucha utilidad, que se denomina línea base. La línea base lo que te permite ver es cuál sería la evolución de un indicador si no hace nada la Administración, es decir, cuál sería la tendencia normal de que una situación se perpetúe sin ninguna actuación. A partir de ahí se ve cómo puede mejorarse con determinados tipos de actuaciones o incluso cómo se puede peorar. O sea, que no significa siempre que la actuación de la Administración tenga por qué ser positiva. Más allá de lo que sería una evaluación puramente teórica, se llevó a cabo una evaluación a través de agentes externos. Agentes externos que no habían participado en la formulación, es decir, estas personas no son las mismas con las que habíamos contado en lo que era la formulación de los diferentes ejes y programas, sino que son personas que cogen la estrategia y que la evalúan desde cero con una serie de visiones concretas sobre la pertinencia, el impacto potencial de la estrategia, la suficiencia en tiempos y medios que se aplican en la estrategia, etcétera. Ahí aparecen todos los puntos. Contamos en nuestro caso con 4 personas de reconocido prestigio, 3 de ellas nacional y 1 de ellos internacional. Francisco García Morán es experto TIC de la Comisión Europea, una persona con la que teníamos contacto y que se ofreció a participar. Tamari nos dio una doble visión como empresaria y también como presidente de la empresaria de la tecnología de la información en Andalucía. Victoria Cabrera, que lleva una parte de una empresa de control de medios, y luego Gerardo Jiménez del grupo Tecnalia, un grupo, vamos, una gran empresa tecnológica a nivel nacional que también nos daba su visión con su conocimiento del sector. Ellos hicieron una visión crítica y unos informes específicos en relación a ese tipo de elementos para ver la pertinencia y sobre todo la coherencia de la estrategia.
no solamente se llevó a cabo esa consulta, también se hace una consulta pública de manera abierta, aunque en este caso la dirigimos a aquellos agentes que nos podían interesar. No solamente administración, empresas del sector TIC, universidad, colegios profesionales, libres ejercientes, asociaciones empresariales, etcétera. En este caso, la consulta que se le realizaba en relación a la estrategia era más sintética. Se le preguntaba por la pertinencia, factibilidad, eficacia, etcétera. Con estos elementos, el IAP, conjuntamente con los evaluadores externos que hay, conforma un informe final de evaluación. Un informe final que hace una valoración global de la estrategia y establece recomendaciones. Con esos documentos es con los que nosotros, aunque aquí parece que esto es muy finalista, lo cierto es que se va trabajando a lo largo de todo el proceso. O sea, esto no es que ellos lleguen un día, se pongan a mirar la estrategia y te digan, usted tiene un aprobado, tiene un suspenso. No, es un proceso de contribución continua de la evaluación con el equipo de trabajo que lleva a cabo la formulación. O sea, no es que te dejen abandonado. Se va continuamente manteniendo un contacto. Es cierto que luego al final las recomendaciones, hay algunas que las entienden más oportunas, otras que menos, no todas tienen por qué tenerse en cuenta, pero en todo caso todas son bien atendidas. Me queda un minuto. Bueno, aportaciones del proceso. Yo creo que ya lo he comentado prácticamente todo a lo largo de la presentación. Primero nos ha ayudado a plantear de forma mucho más clara los problemas y la definición de los objetivos. Por otra parte, nos ha permitido identificar indicadores que nos lleven a cabo un seguimiento y una evaluación. Ojo, la evaluación ex ante, como bien dice, ex ante, es decir, no estamos pensando cómo va a ser el resultado de la ejecución de la estrategia, que podrá ser buena, mala o regular. Lo que estamos partiendo es de la base que tenemos una estrategia que es coherente con los objetivos que se plantean, que plantea una serie de metas que intentaremos alcanzar y que dentro del proceso va a ser evaluable. No pretenden mucho más allá de que obviamente se tenga una coherencia en la planificación estratégica de la Administración. Bueno, nos hace reflexionar respecto a la planificación temporal financiera de los recursos. Hay muchas veces que te hacen preguntas que cuando te las planteas dices, pues no tengo claro por qué lo tengo puesto así, o sí lo tengo claro, pero no queda claro en la estrategia. Bueno, nos ha permitido incorporar mejoras, mejora la evaluabilidad en la medida en que los indicadores son medibles y luego nos ha permitido adquirir conocimientos, yo creo que en este caso de manera conjunta, a la Dirección General y también al IAP. Como conclusión final, el proceso de evaluación ex ante al que se ha sometido la estrategia creemos que ha enriquecido la estrategia de manera sustancial, pero también pensamos que este proceso, al ser el primero, también ha enriquecido la definición de la metodología por parte del IAP. Referencias las tenéis en Internet, el propio acuerdo, el documento de la estrategia, el informe final de evaluación y la propia página de la consejería para lo que queráis consultar. Yo digo, es totalmente transparente. En esto no hay ni trampa ni cartón, lo que hay es lo que se ha hecho. En todo momento hemos sido transparentes, tanto los que hemos llevado a cabo la formulación como los que han llevado a cabo la evaluación, porque pensamos que eso precisamente es lo que implica una evaluación ex ante, es poner lo que estoy haciendo, el cómo lo estoy haciendo, antes de empezar a ejecutarlo para que todo el mundo sepa, oiga, estas son mis reglas del juego, esto es lo que vamos a hacer para que nadie se lleve engaño. Y ahora, en lo que nos corresponde a la Dirección General es ejecutarlo, cumplir, alcanzar las metas y, si es posible, superarlas. Pues, por mi parte, nada. Muchísimas gracias, Manolo. Manuel. Bien, la siguiente intervención va a ser de María José Martínez Persa. Como comenté antes, es jefa de Departamento de Seguimiento de Proyectos Estratégicos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, de la Agencia de IDEA. Es diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en Ciencias Económicas. Experta en Desarrollo Económico Local y también es experta en Evaluación de Políticas Públicas. Y actualmente es responsable de la evaluación de programas de la Agencia IDEA y es personal laboral de la Junta. Tiene experiencia en evaluaciones antes, en los programas de ayuda regional y en las normativas de subvenciones. Y actualmente tiene competencias como evaluadora interna y seguimiento de los programas de la Agencia IDEA. Pues, María José, tienes la palabra. Muchas gracias, Teresa. En primer lugar, agradecer al IAP que permita a la Agencia IDEA pues contar la experiencia, la breve experiencia que tenemos en evaluación ex ante de carácter interno. ¿De acuerdo? El título de mi intervención es implantar la cultura de la evaluación integral en los programas. O sea, la perspectiva que yo voy a contar es del nivel de medidas y programas que ya esta mañana algunos de los ponentes pues puso de manifiesto, creo que fue el profesor Escámez. Y la importancia que tiene la evaluación ex ante para ello. El contenido de la presentación, pues breve descripción de la entidad, el objeto y el contexto normativo que impulsa la evaluación, que hace de push,
el encargo de los trabajos de evaluación, cómo se hace eso internamente, el propio trabajo de evaluación, la metodología que se aplica, la estructura que tiene el documento, los criterios de evaluación que afrontamos, las principales herramientas de utilidad, la construcción del sistema de seguimiento y evaluación integral y la conclusión. La agencia IDE, como sabéis, pues es una agencia pública empresarial. Está adscrita actualmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, es la Agencia de Desarrollo Regional del Gobierno andaluz y su función pues, es la promoción del desarrollo económico en Andalucía. Para cumplir su objetivo, pues desarrolla distintas actividades, entre ellos, de una manera destacada, la actividad subvencionadora. Actualmente pues, estamos en un proceso de hace un par de años de impulsar la cultura de la evaluación en la organización. Anteriormente, pues no es que no se hayan hecho evaluaciones, casi todas las que se han hecho han sido de resultados y de impactos, pero muy enfocadas a, pues, desde una perspectiva externa. Entonces, gran parte del conocimiento que los procesos de evaluación en las instituciones pueden quedar, pues se nos iban. Entonces, se ha hecho una apuesta porque se internalice gran parte de ese conocimiento. Y es un poco pues parte de la función que me encomiendan. El objeto y el contexto normativo, como decía, que impulsa el objeto de evaluación. Es un macroprograma de subvenciones sometido a la Ley General de Subvenciones. Está regulado ya por hoy en una orden que ya está publicada en BOJA, que aprueba las bases reguladoras del programa, que es para incentivos a las empresas para el desarrollo industrial, la transformación digital, parte de las actuaciones que tiene incorporada la estrategia TIC, que tiene que ver con las pymes, pues las estamos desarrollando nosotros a través de este programa, con su presupuesto. Está dotada con 157,5 millones y tiene 2 convocatorias abiertas actualmente, una para pequeñas empresas y otra para grandes empresas. Esta distinción entre pequeñas y grandes empresas principalmente pues tiene su origen en el origen de fondos que financia la propia orden. ¿Cuál es el contexto normativo de la evaluación que nos impulsa y que en realidad también nos ha ayudado a que acometamos todo esto? Pues la propia Ley General de Subvenciones, que es del 2003, fijaros, determina que todos los programas de subvenciones deben de tener un plan estratégico de subvenciones donde se definan los objetivos estratégicos, los efectos y el fallo de mercado que se pretende acometer. Esto es la lógica de la intervención. También determina que tenemos que describir las líneas básicas de subvenciones que vamos a desarrollar, que esto es la lógica de la programación, y ahí tenemos que, desde plazos, presupuestos y medios que tenemos que poner a disposición para desarrollarlo, incorporar el sistema de seguimiento continuo y evaluación, y luego aprender de la experiencia, porque también dice que tengamos en cuenta los resultados de esos planes estratégicos de subvenciones anteriores. Esto, que está establecido desde el 2003, pues es una práctica poco implantada en la Administración, aunque es verdad que recientemente se está utilizando, y en especial en la Junta de Andalucía pues ya ha habido varias consejerías, la de Turismo, la de Medio Ambiente. Creo recordar que en meses precedentes pues han publicado sus planes estratégicos de subvenciones, y es que los planes estratégicos de subvenciones serían el input, entiendo yo, ideal para acometer las evaluaciones ex ante, porque ahí es donde están los principios y las bases en las que se van a asentar el resto de programas de subvenciones que vayan a derramarse a partir de esos planes. El reglamento de disposiciones comunes sobre fondos estructurales y de inversión europeo, que dedica un capítulo entero a la evaluación. La Comisión está muy preocupada por los resultados, por los impactos, pero también tira aguas arriba y a todos nos está obligando a hacer evaluaciones ex ante, sobre todo porque no haya duplicidades, contradicciones, que algunas veces ponemos en marcha medidas y unas con otras pues nos solapamos y provocamos importantes efectos de sustitución, que yo creo que eso es gran parte de lo que la Comisión está intentando, evitar que ese efecto de sustitución se produzca, y también que aflore toda la contribución de los programas que estamos gestionando con fondos europeos que se logra, que es que hay muchísima contribución, yo entiendo que hay muchísima contribución en positivo que no somos capaces de poner en valor. La ley de transparencia, que también nos obliga a ello, y la ley andaluza, que la verdad que es bastante más ambiciosa en materia de evaluación, porque entra incluso pues a definir qué es lo que se entiende por evaluación de políticas públicas, y habla de un proceso sistemático y continuo, y se refiere tanto a la evaluación de diseño como a la ejecución, como a los resultados y a los impactos. O sea, es todo el proceso. El encargo básicamente tenía 2 aspectos: mejorar la formulación, el diseño de la iniciativa, y construir el sistema de seguimiento y evaluación. Es una evaluación, como he dicho antes, de carácter interno, o sea, desarrollada por personas de la organización. Y diréis, ¿con qué independencia? Pues lo hemos intentado. Sobre todo, ¿cómo lo hemos intentado? Yo creo que lo hemos conseguido describiendo antes de qué es lo que vamos a hacer.
¿Y cómo le vamos a hacer? Haciendo una propuesta de trabajo. ¿Cuál va a ser el alcance del trabajo que vamos a acometer? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que contestar? ¿Y cómo las vamos a contestar? El trabajo se desarrolla durante el 2016. Se comienza en abril de 2016 con el borrador de orden, la versión de marzo del 2016. Yo creo que la orden ha tenido 20 y tantos borradores hasta que se publica finalmente y se finaliza en noviembre del 2016 con la entrega definitiva del informe de evaluación después de 2 revisiones. ¿Vale? No penséis que las revisiones de las evaluaciones han sido esto no me gusta, quítalo. No, las revisiones tenían que tener sus motivaciones, sus justificaciones y sus evidencias también. Si había habido algún error, pues había que evidenciar ese error de dónde venía. Y bueno, como digo, finalmente la orden se publica en junio del 2017. El trabajo pues ha requerido sobre todo un importante trabajo de recopilación y estudio de gran volumen de información relacionada con el programa, tanto estadística del IECA, que nos ha facilitado la verdad que bastante el trabajo, porque hace 4 o 5 años pues para tomar indicadores que tuvieran que ver, por ejemplo, con la innovación y con el emprendimiento, tenías que recurrir a distintas encuestas, y la verdad que el panel de sistema de indicadores que está montando el IECA para seguir las estrategias, la verdad que nos está haciendo nos está facilitando muchísimo el trabajo, las distintas estrategias que tenían que ver con la orden. Las agendas, por ejemplo, la agenda para el fortalecimiento industrial a nivel estatal, los programas operativos, criterios de selección de operaciones, planes y programas de subvenciones, tanto de la Unión Europea, estatales y regionales. Y, por supuesto, entrevistas con los agentes clave. En este caso, quien pide el peticionario de los trabajos, del trabajo de evaluación, el contratante, el programador y el gestor de la iniciativa. La metodología que se ha utilizado pues está basada en la guía que la Comisión Europea estableció para la evaluación ex ante para el periodo de programación 2014-2020, que ha sido de muchísima utilidad. Y sobre todo, para mí lo más importante es ese proceso que define esta guía de interacción e iteración. Eso le añade, como se ha dicho aquí esta mañana, muchísima complejidad, porque estamos evaluando un programa que está vivo, que tú empiezas con la versión 9 y cuando das el primer report resulta que ya va por la versión 14. Entonces, hay elementos que tú no has tenido en cuenta antes, pero bueno, te vas dando cuenta que todo ese proceso lo que va es alimentando y mejorando la iniciativa. Y sobre todo, pues al final, permite que el programa finalmente pues incorpore aquellas propuestas que han sido aceptadas, que como antes se ha comentado Manuel Ortigosa, no todas se incorporan. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que hemos acometido? Pues el de coherencia externa, pertinencia de los objetivos, relevancia y coherencia interna. ¿Y qué estructura se ha seguido? Yo creo que esto es importante si alguno de vosotros tiene que afrontar en algún momento un proceso de evaluación ex ante de carácter interno. Primero, definir las preguntas de evaluación y el alcance. O sea, qué contenido, a qué tenemos que responder. Dejar traza de los hallazgos y las evidencias, para que nadie pueda decir en ningún momento que esto no lo hemos sacado del bolsillo, sino oye, es que aquí existe esto, esta es la realidad y esto es lo que hay. Una fase de conclusión, que es verdad que las conclusiones también se ha comentado esta mañana aquí, Subirat, pues tienen su componente también subjetivo, y la fase de propuestas y recomendaciones, que desde mi punto de vista es lo más interesante. En coherencia externa, principalmente lo que analizamos es la compatibilidad del programa con el resto de programas, de estrategias, programas y planes, tanto a nivel de la Unión Europea, estatales y regionales. Separando el nivel estratégico del nivel de programas y planes. En el nivel estratégico lo que se hace es un análisis de vinculación y de contribución. Y en el nivel de programas lo que se hace es catalogar los distintos programas en un escalado de siete escalones, digamos, de siete bloques, que va desde la contradicción en el lado negativo, o sea, si mi programa o el programa que queremos implementar es contradictorio con otros programas que se están poniendo en marcha, evidentemente para evitarlo, y en el lado positivo la sinergia. ¿En qué nos centramos? Pues nos centramos en los elementos críticos, que eran los elementos de contradicción, de competencia y de duplicidad. ¿Qué elementos, por ejemplo, de duplicidad, dando un poquito atrás, que me he adelantado? Por poneros un ejemplo, nuestra orden, cuando la versión que empezamos a evaluar, pues contenía financiar planes de certificación de eficiencia energética. Eso era una de las medidas que estaban incorporadas. Cuando analizamos dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo todos en la Administración Autonómica, pues reparamos en que la Agencia Andaluza de la Energía
pone en marcha un programa para financiar planes de eficiencia energética. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, lógicamente, se elimina de la iniciativa y con la idea de evitar duplicidades y solapamientos, ¿vale? El análisis de pertinencia, lo que hicimos fue repasar la lógica de la intervención, sobre todo para ver si había habido un diagnóstico y se había tenido en cuenta si se describía el fallo de mercado, porque en materia subvencional es muy importante que el fallo de mercado quede explicitado, teniendo en cuenta que la actividad subvencionadora es una actividad que puede interferir en el libre mercado. Si se han enunciado y concretado los objetivos, que también aquí ya lo ha mencionado Manuel, y cuáles son los efectos e impactos que pretendemos. Para eso, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? En realidad no era trabajo de evaluación, pero sí era trabajo de reconstrucción de la lógica de la intervención. Tuvimos que recurrir a herramientas de la planificación que conoceréis muchos de vosotros, el árbol de objetivos y el árbol de problemas, que yo recomiendo que se utilicen porque la verdad que ayuda a clarificar bastante y luego sale todo como de corrido, ¿no? Las cadenas de resultados pues salen directamente. El análisis de relevancia, lo que se pretendió fue una óptica de la atribución, o sea, la orden que vamos a poner en marcha, qué parte o qué peso va a tener o debe tener sobre los resultados que se esperan de las estrategias de las que esto emana, ¿vale? Fundamentalmente la Estrategia Industrial de Andalucía y el Programa Operativo FEDER 2020 de Andalucía en los ejes temáticos a los que aplicaba. El alcance, pues en el materia del Programa Operativo FEDER, la fuente de financiación se pudo cuantificar después de varias iteraciones, porque cuando nosotros comenzamos la evaluación ex ante, aún no se había preparado la memoria justificativa económica, que todos los programas de subvenciones requieren, según nuestro decreto 282/2010, pero cuando recibimos en ese proceso de iteración e interacción, ante las demandas y requerimientos que necesitábamos, pues pudimos finalmente completarlo, no sin embargo con la Estrategia Industrial de Andalucía, porque las medidas que cuelgan de la Estrategia Industrial de Andalucía no tienen una cuantificación económica, entonces fue imposible cuantificar cuál iba a ser el peso. Sin embargo, lo que se optó no fue dejarlo vacío y sin contestar, sino lo que se optó fue por hacer una interpretación, digamos, programática. En la coherencia externa, pues se repasa la lógica de la programación y, sobre todo, lo más importante, la cadena de resultados, que ahora veremos. Tiene 6 eslabones donde describimos los insumos, que cuáles son, pues la dotación presupuestaria que le ponemos a cada una de las líneas de acción que tiene la orden, las actividades, que son las líneas de acción y la tipología de proyectos, los productos, que son las soluciones de ayuda que emitimos, los resultados directos tienen que ver con las verificaciones, con los proyectos que ya son verificados y ejecutados realmente, porque podemos resolver 3.000 expedientes o 10.000 o 5.000, pero luego a buen puerto llega un porcentaje determinado, y los impactos, pero desde una óptica de las contribuciones, no desde la atribución. Ahí tenéis, por ejemplo, la cadena de resultados de la línea de acción A, que es para la creación de actividad económica. Las dos primeras celdas tienen que ver con la realización. La creación de actividad económica tendría que ver, digamos, con la dotación económica que le vamos a dar a esa línea. Y realización física sería el número de proyectos apoyados. Tenéis descrito en las dos siguientes celdas, esos códigos que tenían ahí son los indicadores de productividad de FEDER, que tienen que ver con el origen de fondos que está financiando cada una de las medidas y a lo que tendremos que dar respuesta en el examen del marco de rendimiento y al final del periodo. Y como veréis también, pues luego está la cuarta celda, tiene que ver con el árbol de objetivos y las metas que están ahí definidas. Indicadores de productividad FEDER y metas de objetivos, pues casi todas se parecen. A lo mejor en la inversión veréis que el indicador de productividad C006, que es inversión privada, para la orden es inversión industrial, porque es una orden que está destinada básicamente a la inversión industrial, no a todos los sectores. Y después en las dos últimas celdas tienen que ver con los impactos. Está recogido el indicador de resultados de FEDER para cada uno de los ejes específicos y los indicadores de impacto que tienen que ver con las estrategias de las que esta iniciativa, este programa de incentivos engancha, digamos. Se construye también el sistema de evaluación integral, que tiene básicamente
pues 3 elementos: un breve plan de evaluación, no penséis que son tocho y tocho de papeles, es una cosa breve que define básicamente un cronograma y los hitos importantes, un panel de indicadores y una comisión de seguimiento. Yo creo que está, y aquí me voy a parar 30 segundos, creo que este es uno de los elementos y una de las grandes novedades que incorpora la orden de incentivos que hemos puesto en marcha, que además en siguientes órdenes, por ejemplo la de I+D, pues también lo incorpora, que es, entre comillas, institucionalizar la evaluación. La propia orden de incentivo incorpora en su artículo 33 la existencia de una comisión de seguimiento que se ocupe de la evaluación y el seguimiento del programa, que se tiene que reunir al menos semestralmente y que tiene que velar por los logros y por las desviaciones. Y orientando, digamos, este trabajo a partir de una serie de indicadores, que ahí los veis, no me voy a detallar porque en el desarrollo extenso pues los podréis ver si tenéis interés. Y, bueno, aquí tenéis el esquema genérico, digamos, de cadena de resultados, con los indicadores y la conclusión final. En materia de subvenciones es importante realizar la evaluación ex ante porque la norma nos lo dice, pero además es importante hacerlo con el timing adecuado, también lo ha dicho antes Manuel. Hay que coger las cosas a tiempo para poder incorporar las propuestas de mejoras que surjan. Y también es importante definir los sistemas de seguimiento y evaluación antes, porque tenemos que dejar traza en nuestros sistemas de información y de tramitación de la información relevante para después poner en valor toda esa contribución, como hemos dicho, que realizamos todos con nuestro trabajo. Y finalizaría pues con esa frase de William Thomson, que es físico y matemático, no es de las ciencias sociales, pero que viene muy al caso, que lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada. Entonces, en eso estamos un poco. Muchas gracias por vuestra atención y espero haber sido de utilidad. Pues muchísimas gracias, María José. Le toca el turno a Elena. Bien, mientras va buscando el archivo, Elena, te voy presentando. Elena Manzanera es licenciada en Ciencias Económicas y Estadística Facultativa de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de su etapa profesional ha estado dedicada a la estadística pública, en especial a cuentas económicas, estadísticas turísticas, estadísticas coyunturales, etcétera. Desde 2004 hasta hoy es subdirectora de Coordinación y Planificación del IECA, y entre sus tareas se encuentra la planificación de la actividad estadística y cartográfica, la coordinación del sistema estadístico y cartográfico de Andalucía, así como actividades relacionadas con la difusión, estudios y metodología de la gestión de la información. Yo creo que todos los ponentes han hablado mucho de la importancia del IECA, así que adelante. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al IAP, la invitación a que podamos participar en esta jornada y a darnos la oportunidad de mostrar un poco lo que hacemos en el marco del seguimiento y evaluación de las políticas públicas, si bien es cierto que nosotros no hacemos evaluación. Nosotros estamos aquí, yo creo que decía Teresa, se ha dicho mucho esta mañana y esta tarde, la necesidad de los datos para proceder al seguimiento y la evaluación, y bueno, nosotros siempre decimos que somos eso, somos los de los datos, ¿no? En mi caso, por tanto, lo que voy a hablar es del servicio que la estadística y la cartografía públicas en el marco de la Junta de Andalucía ofrece al seguimiento de las políticas públicas, pues en este marco de modelo de evaluación basado en evidencias, donde yo creo que ya a todos nos ha quedado claro el papel tan preponderante que se le otorga a los indicadores y a los datos. Bueno, el IECA es una agencia administrativa, yo creo que muchos de vosotros la conocéis, está adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento. Su función principal, junto con la del resto del sistema estadístico y cartográfico del que participan todas las consejerías de la Junta, es la generación de información estadística y cartográfica, que tiene como objetivo, entre otros, proporcionar información para el diseño de políticas, el seguimiento de las políticas, tanto en el ejercicio de la propia labor de gobierno como también orientado a ese seguimiento de las políticas públicas por parte de la ciudadanía en general, ¿no?
Bueno, tienen en la documentación una presentación más larga. Yo me voy a centrar en dos aspectos que tienen que ver con cómo ese concepto de servicio o de información al servicio de del seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. En primer lugar, voy a hablar de algo que ya se ha mencionado aquí también, es un poco esa labor de apoyo y asesoramiento que desarrollamos con los planificadores en el diseño de los diferentes sistemas de indicadores que permiten el seguimiento de las diferentes estrategias. Y, en segundo lugar, la gran estrategia en cuanto a la generación de información en la que ahora mismo desarrolla el Instituto junto con el sistema, que nos da lugar a nueva información que permite, entendemos que mejora un poco la información que ponemos a disposición de esta tarea de diseño de políticas públicas y que será la segunda parte de mi intervención, ¿vale? Bien, en cuanto a esa labor de apoyo que hacemos y de colaboración, hay que decir, de trabajo estrecho con los planificadores, tendría que puntualizar que no toda la información que se genera en el marco, no toda la información que necesita la evaluación o que necesita el seguimiento de políticas públicas puede ser provisionada por el sistema estadístico y cartográfico. La información estadística y cartografía pública, digamos que da respuesta a dos aspectos que tienen que ver con el seguimiento. Por un lado estarían los indicadores de contexto, es decir, aquellos que están vinculados al entorno socioeconómico en el cual se enmarca la estrategia y un poco cómo se ubica en relación a otros territorios, en nuestro caso Andalucía, y aquellos otros indicadores que están vinculados a los cambios socioeconómicos que se plantean alcanzar en el marco de la estrategia. Evidentemente hay otra información que procede del propio desarrollo y ejecución de la estrategia que la genera la propia estrategia. En cuanto a la tarea que hacemos con los planificadores, por una parte tendríamos todo lo que sería proporcionar información para la elaboración del diagnóstico que permite fijar esa situación de partida en la que insertar la estrategia, y en cuanto al diseño de los indicadores de seguimiento, digamos que debemos de partir, ya lo dijo Manuel antes también, de una formulación de objetivos que sean evaluables, que estén cuantificados y que puedan ser medidos. En esa tarea participamos en las estrategias en las que hemos colaborado, tratando de hacer que esos objetivos también tengan una definición que permita después el cálculo del indicador. Una vez que los objetivos están definidos, bueno, pues hay que ir buscando la identificación de los diferentes indicadores que van a permitir el seguimiento. Aquí un poco la metodología de trabajo lo que nos lleva es a buscar indicadores, por un lado, que puedan existir a nivel tanto europeo como nacional, lo cual nos va a garantizar una metodología contrastada y sobre todo nos va a facilitar comparabilidad con otros territorios. Y por otro lado también indicadores que puedan existir en otras estrategias. Es decir, ahí hemos intentado en la medida de lo posible que cuando estamos hablando de objetivos similares, al final tengamos detrás indicadores que sean similares. Una vez que está identificado el indicador que queremos construir, tendríamos que ver cuáles son las fuentes disponibles que nos permiten el cálculo de este indicador. Es decir, qué variables intervienen en el indicador y cuáles son las fuentes que alimentan esa información. En este caso nos podemos encontrar, bueno, pues que la fuente esté disponible en el marco del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, que sea una información que ya esté disponible directamente, es decir, que esté generada por alguna de las actividades que componen nuestra actividad habitual, con lo cual, bueno, pues el indicador sería de cálculo inmediato. Puede ocurrir también que aunque la fuente esté disponible, la información tal cual la necesita el indicador no esté disponible. Pensemos, por ejemplo, si estamos pensando en el ámbito del mercado de trabajo, información relativa a un colectivo concreto, bien a un grupo de edad o a un espacio concreto, con lo cual, bueno, pues recurrimos a explotaciones a medida y podemos calcular el indicador. Sin embargo, lo que nos puede ocurrir también es que la fuente no esté disponible, en cuyo caso no pueda ser calculado ese indicador, pero sí lo que podemos hacer o lo que hacemos habitualmente es que llegamos con ello a la identificación de una necesidad de información que incorporamos en la labor de planificación y programación de manera que pueda ser, a lo largo del tiempo, pueda estar disponible esta información a través de una actividad que la genere. Y una vez que tenemos el indicador calculado,
implementamos el sistema de indicadores y procedemos a su difusión. Esta difusión la realizamos de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de la Estadística Europea. Con ello lo que queremos decir es que la información se produce y difunde de una manera accesible, que se cuenta con un calendario de disponibilidad que permite conocer anticipadamente cuál es el calendario de actualización de cada uno de los indicadores en función de la fuente, que tienen una actualización continua y que la difusión que realizamos a través del Banco de Datos Estadísticos de Andalucía, que es la infraestructura de difusión en el marco del sistema estadístico para difundir la información estadística, nos garantiza la aplicación del principio del dato único. Esto quiere decir que, bueno, que todos aquellos indicadores que participan o que se calculan a partir de una misma fuente son actualizados en el mismo momento. Como ejemplo de esta tarea, un poco por también fue el inicio, digamos, de este método de trabajo un poco más formalizado, fue con la Agenda por el Empleo 2014-2020, donde a partir de los objetivos que se establecían en la propia estrategia cuantificados, se conformó, colaborando con la Dirección General de Planificación, la batería de indicadores que iban a componer el capítulo de seguimiento. Estos indicadores están definidos de una manera clara y transparente, es decir, se definen las unidades que conforman el indicador y la fuente a partir del cual vamos a hacer el cálculo del indicador y ya una vez que está implementado, está difundido a través de la página web del Instituto y plenamente actualizado cada uno de estos indicadores. La difusión de todos los sistemas en los que hemos ido participando y los que tenemos identificados en el marco de la estadística pública se hace a través de, lo comentaba María José antes, se hace a través de un portal de indicadores que está en la página web del Instituto, en el cual hemos ido incluyendo, como decía, todos los indicadores, todos los sistemas de indicadores que tienen que permiten el seguimiento de aquellas estrategias en las que hemos ido participando con este método, como puede ser, pues decía, la Agenda por el Empleo, la estrategia de innovación RIS3, los indicadores del PAIDI, los indicadores de la estrategia industrial, etcétera. Bien, uno de los elementos que identificamos en este método de trabajo era que necesitábamos contar con un inventario de indicadores. Yo decía al principio que nosotros tratamos de identificar indicadores que ya existan. Entonces, para eso necesitábamos contar con un repositorio que además pensamos que podía ser una herramienta muy útil de cara a los planificadores. Esta herramienta la tenemos ya conformada, está difundida en la página web y, como decía, no es más que un inventario en el cual podemos encontrar todos los indicadores que actualmente forman parte de algún sistema de indicadores de seguimiento de alguna estrategia. Podemos hacer una búsqueda, bueno, pues por palabra clave, por área temática, por sistema, por organismo responsable del propio sistema, buscando desagregaciones específicas que puedan tener los indicadores o en función de cualquier ámbito territorial. Una búsqueda contra este inventario lo que nos devuelve son todos los indicadores, en este caso, por ejemplo, buscando con la palabra innovación, todos los indicadores que contienen, que hacen referencia a la variable innovación, identificando el sistema en el que están, de los cuales podemos obtener los metadatos, es decir, toda aquella información asociada al indicador que nos va a permitir o que permita a cualquier usuario reproducir el indicador en cualquier momento, y los datos también que del indicador, acceder a los datos del indicador. Esta herramienta, como decía, nos pareció muy útil en la identificación inicial de los indicadores, pero también y sobre todo porque nos ha permitido entre todos coordinar todos los indicadores que van formando parte de estos sistemas de estrategia, de estos sistemas de indicadores de seguimiento de estrategia. Es decir, que al final lo que podemos ver es que hay indicadores que son compartidos por estrategias de ámbito general, como puede ser la planificación económica estratégica de la Junta, que es la Agenda por el Empleo, y que después, digamos, son compartidos por las diferentes estrategias sectoriales, lo cual, bueno, yo creo que también ayuda a esa coherencia que hablábamos antes entre las diferentes planificaciones. Bien, en segundo lugar, como decía, no sé cómo voy de tiempo. En segundo lugar, como decía, me gustaría centrarme en la estrategia de generación de nueva información orientada
al seguimiento de las políticas públicas, pero a la ciudadanía en general, que está en marcha en el marco del Plan Estadístico y Cartográfico actualmente vigente y que, como se decía esta mañana, trata de dar respuesta a las preguntas que cada vez se nos hacen como oferentes de información cada vez más complejas, ¿no? Esta mayor complejidad de las preguntas, que van encaminadas, por un lado, a mayor número de variables relativas a los individuos, a la población, mayor integración entre las diferentes variables, mayor detalle territorial en cuanto a la información que somos capaces de generar. Es verdad que podemos generar mucha información, pero si nos quedamos, pues no sé, en el ámbito provincial o en el ámbito incluso municipal, a veces esta información es insuficiente si lo que estamos a lo mejor tratando de diseñar es una política de servicio directo al ciudadano o una estrategia para implantación de un determinado equipamiento. Esa mayor demanda de información o esa demanda de información cada vez con mayor nivel de desagregación, unido al propio desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de las tecnologías de la información geográfica y al hecho de que la Administración, a medida que se ha ido modernizando, tenemos cada vez mayores sistemas o mejores sistemas de información completamente digitales, donde además el Instituto también tiene un instrumento que es un informe preceptivo en la creación de cualquier sistema de información, donde lo que nosotros buscamos es la normalización de ese sistema de cara a su aprovechamiento estadístico y cartográfico posterior, lo que nos ha permitido es generar nueva información que ponemos al servicio de lo que estamos hoy aquí, ¿no? Del seguimiento y la evaluación. Y que nos permite responder a preguntas como, bueno, ¿cómo dimensionamos la oferta educativa en los cursos iniciales de la educación obligatoria para realmente adaptarla a la demanda? Esto ya lo estamos haciendo con la Consejería de Educación, donde ellos saben exactamente dónde tienen que ubicar sus nuevas líneas o dónde tienen que digamos, reducir la oferta de líneas educativas, o cuál es el área de influencia de un centro de salud, o cómo establecer un plan de prevención, en este caso, por ejemplo, de riesgos de inundación en función de dónde se ubica la población. Bueno, pues a todo esto damos respuesta a través de la integración de la información, el aprovechamiento de la información administrativa que integramos a partir de lo que son las infraestructuras de información que conforma el propio Plan Estadístico y Cartográfico, ¿no? Es decir, nosotros, por un lado, tenemos una infraestructura de información en torno al territorio que nos permite contar con un callejero digital que es único, que realizamos además en colaboración con todos los ayuntamientos de Andalucía y que nos permite tener una base de todas las vías y portales de Andalucía plenamente actualizada, con una infraestructura en torno a las personas que nos permite integrar toda la información de naturaleza administrativa que hay en torno a los individuos en Andalucía y que además esa infraestructura que denominamos base de datos longitudinal de población de Andalucía tiene también una perspectiva longitudinal, lo cual nos va a permitir hacer un seguimiento de los individuos y, por tanto, interrogar a la base de datos en cuanto a esa perspectiva. Y, por otro lado, todo lo que pueden ser los equipamientos públicos que ofrecen servicios públicos y los establecimientos con actividad económica que operan en el territorio de Andalucía. La integración de toda esta información georreferenciada, ubicada en el territorio, integrada en torno a los individuos y en torno a la dirección postal, es lo que nos permite esta nueva información. Nueva información que digamos, nos permite, el sistema de difusión de esta nueva información nos va a permitir cumplir con una de nuestras restricciones, es decir, el sistema estadístico está facultado para acceder a toda la información de mayor detalle, nominativamente, en el caso, por ejemplo, de los individuos, pero también tenemos que salvar la confidencialidad de la información en la difusión. Y el sistema de difusión nos va a permitir cumplir con el secreto estadístico y contar con un elevado nivel de desagregación territorial. Ya termino. Este sistema es una malla cartográfica en la que hemos dividido Andalucía en celdas de 250 metros de lado, lo que nos permite tener una visión
de mucho detalle de cómo se distribuye la población o cualquier fenómeno en el territorio. Este producto lo hemos denominado la distribución espacial de la población en Andalucía. Tenemos ahora mismo información de la población a 1 de enero de 2013, 14 y 2015 y antes de final de año tendremos 2016, en el cual tenemos la información no solo del volumen de población, cada una de estas celdas nos da información a través del visor y información que se puede uno descargar también de cuál es el volumen de población que hay en cada una de estas celdas, pero también nos da información de cuál es su nacionalidad, es decir, tienen ahí una visión de cuál es la distribución por nacionalidades de la población. Tenemos también la información de los afiliados a la Seguridad Social, personas en alta a la Seguridad Social y afiliados según tipo de régimen, según si son por cuenta ajena o por cuenta propia. Tenemos también la información de los pensionistas, volumen de pensionistas, y a final de 2016, con la incorporación de la información relativa a 1 de enero de 2016, incorporaremos el dato de pensión mediana y tipo de pensión. Esta información unida, como decía antes, a toda la producción cartográfica que se hace en el Instituto de Estadística y Cartografía, a la información que produce el inventario de sedes y equipamientos, donde tenemos todos los equipamientos públicos, y el directorio de empresas y establecimientos con actividad económica, nos permite dar respuesta a esas nuevas preguntas y nos permite generar nuevos indicadores que nos lleven al seguimiento de políticas, básicamente aquellas que tienen que ver con el servicio directo al ciudadano. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un indicador de proximidad a un carril bici en Andalucía, que ya se está utilizando en medio ambiente, donde podemos identificar o podemos cuantificar cuál es el porcentaje de población en cada uno de los municipios que vive a menos de 300 metros de un carril bici. Información que además difundimos en otra de nuestras grandes infraestructuras de difusión, que es la infraestructura de datos espaciales, en servicio de datos tanto de visualización como de descarga, y que puede ser utilizada por cualquier ciudadano en condiciones además de no restrictivas. Termino ya. Y este es un caso, por ejemplo, de uso de esta información en el cual se cuantifica la información, el volumen de población que está a menos de 500 metros de una estación de metro de Granada, información que nos puede servir pues para la planificación, por ejemplo, de redes de transporte, como puede ser la posible ampliación del metro en Sevilla o cualquier otra política que se quiera poner en marcha. En definitiva, nueva información que entendemos que puede enriquecer este sistema de estos indicadores que se puedan crear tanto para el diseño como para la propia ejecución y seguimiento de políticas. Gracias. Muchas gracias, Elena, muy interesante. Te toca. Bien. A continuación, y como último participante de la mesa, va a intervenir Ramón Compañomonte, del IPTS. Ramón es físico y máster en gestión tecnológica, estudió en Alemania. En 1993 se incorporó a la Comisión Europea y ha estado involucrado en acciones de I+D. Ha trabajado también en la Dirección General Sociedad de la Información y en 2004 se incorporó al IPTS, al Instituto de Prospectiva Tecnológica, pues para analizar los impactos en la sociedad y la economía de las tecnologías TIC emergentes. Y actualmente, ya lo comenté antes, es el coordinador del programa científico del IPTS, que tiene su sede aquí en Sevilla, y donde trabajan, creo, unos 200 y pico científicos. Tienes la palabra. Bueno, la ventaja de ser el último es que la mayoría de las cosas ya se han dicho. Y esa ventaja la voy a utilizar. Es decir, un tercio de mi presentación, yo diría que casi la mitad, ni siquiera la voy a presentar. Quiero explicar de las bondades y cómo se hacen las evaluaciones. Quisiera empezar, y voy prácticamente a hacer dos cosas. Explicar lo que hacemos para animaros de hacer una cosa similar, porque esto ha sido un ejemplo de éxito, lo que yo creo que hemos conseguido nosotros y creo que también lo podéis hacer vosotros. Y la segunda parte quizás es, yo diría, es más explicar donde yo veo problemas.
No tengo soluciones, pero donde yo las veo, y a lo mejor puede ser útil para que avancéis un poquito más rápido de lo que hemos avanzado nosotros. Voy a empezar con vuestro futuro, que es el que fue el nuestro. Cuando llegamos aquí a Sevilla, el Centro Común de Investigación eran una veintena de personas. Hoy en día somos 317 personas a fecha de hoy. Eso es un éxito impresionante. No solamente por el número de personas que somos, sino que desde que yo me incorporé a la Comisión Europea, el número de funcionarios se ha reducido. El Centro Común de Investigación, del cual hacemos parte, se ha reducido. Sin embargo, la área en la cual estamos trabajando ha crecido mucho, muchísimo. ¿Por qué? Prácticamente lo que le dio un impulso impresionante es lo que hemos oído esta mañana de la consejera. Y es que se hizo por ley que cuando había una directiva o una política importante que iba a afectar a 500 millones de europeos, antes de ponerlo en práctica, demuéstreme usted que esto es verdad, que esto es bueno. ¿Cómo lo hacen? Pues haciendo un análisis. Y en cuanto más riguroso, mejor. En cuanto más con datos y con más evidencia, mejor. Eso lo llamamos ahora análisis de impacto y fue obligatorio. Esto no lo hicimos o no se hizo en la Comisión Europea por amor al arte, sino por una necesidad. Cuando 28 países miembros tienen que negociar y hay intereses cruzados, es muy difícil negociar. En cuanto más datos, más evidencia y más claridad hay de qué es lo que se quiere pretender, cómo se quiere llegar a ello, es más fácil llevar a cabo esas negociaciones. Ese fue un motivo esencial por el cual se introdujo ese elemento que nos ha llevado por buen camino, porque prácticamente tenemos una ventaja nosotros a nivel supranacional que a nivel a lo mejor regional no tenemos, que es lo que hemos dicho, la participación ciudadana. Aquí cuando se discuten prácticamente las nuevas, es el consejo, son técnicos, por lo cual jugamos con algo de ventaja, es verdad, pero en un principio la filosofía sigue siendo la misma. Y una vez que habíamos detectado la idea y la necesidad de hacerlo, la pregunta es, ¿quién lo debe hacer? Bueno, no necesariamente se tendría que haber hecho dentro de la Comisión Europea. En muchos casos se hacen en agencias, en muchos casos se hacen estudios externos que tienen capacidad y saben hacerlo. Sin embargo, hacerlo dentro de los propios servicios tenía algunas ventajas. Esto no parece evidente, porque no hay ningún ministerio de ciencia en ningún país que haga ciencia para el mismo gobierno. Aquí en España está el CSIC, están las universidades que desempeñan esa labor, pero no hay un ministerio que hace solamente eso. Pues eso es nuestra función, estamos dentro de ello. Eso prácticamente es por un motivo histórico, que estábamos ya establecidos como centro de investigación y que prácticamente nos cambiaron completamente la función. Eso es el motivo histórico. Pero tenía una ventaja. La ventaja es, primero, que somos independientes. Pero independientes quiere decir, en nuestro caso, independientes de las lobbies, sean industriales, sean las organizaciones no gubernamentales, sean los políticos, pero también independientes de los estados. Por lo cual desempeñábamos ya en nuestro ADN esta situación magnífica. La segunda cosa es que, claro, algunas políticas necesitan continuidad y análisis continuo. Muchas veces hay gente que puede hacer un trabajo igual de bien que nosotros, o quizás mejor, pero que no pueden garantizar la continuidad. Esto sucede muy a menudo en las universidades. Puedes tener a un catedrático brillante, pero se jubila y nos quedamos en el grupo que pueda hacerlo. Entonces, estos factores hicieron que nosotros detectamos esa área y nos posicionamos. Claro, el posicionamiento estratégico que
definimos nosotros era, primero, íbamos a hacer solamente políticas europeas, que es muy definido y para no entrar en conflicto con otros. Segundo, que íbamos a hacer lo máximo posible análisis cualitativo, y solamente cuantitativo cuando no fuese posible. La tercera cosa que era importante es que debería ser útil lo que hacemos. Y atención, yo quisiera hacer en este punto una diferencia entre ser útil y ser utilizable. Y el tercer elemento es que sea visible, que sea utilizable. Yo creo que el 100% del trabajo que hacemos nosotros en nuestro instituto es útil. ¿Por qué es útil? Porque nos lo piden, esa demanda. Y entonces, eso es una especie de filtro que hemos puesto en el cual, si alguien nos lo pide y está dispuesto a pagar algo, no es necesariamente mucho o poco, lo importante, pero si demuestra un interés, es útil porque realmente lo va a utilizar. Si alguien pone algo de dinero o esfuerzo o algo, es útil para él. Y además nos fuerza a hacer un buen trabajo, porque si no la siguiente vez no te va a ir a pedir el trabajo. Por eso digo que nuestro trabajo siempre es útil. Sin embargo, no siempre nuestro trabajo es utilizable. Le voy a dar un ejemplo. Yo estuve en un proyecto en el cual el problema era, tenemos un problema de datos, como había dicho el profesor Subirats antes, de lo importante o la grasa o la energía de hoy en día son los datos electrónicos que estamos y la trazabilidad que estamos. Pues bueno, un problema que se había detectado era que los jóvenes entre 12 y 17 años daban demasiada información que podía ser peligroso para ellos. Entonces la Dirección General de la Sociedad de Información quería lanzar un proyecto de sensibilización para este colectivo. Lo estudiamos y le dijimos, lo que quieren hacer, no lo hagan. No lo hagan. ¿Por qué? Porque estos chicos jóvenes ya no hacen caso a sus padres, mucho menos van a hacer caso a una autoridad gubernamental y además que está en Bruselas. La manera buena de comunicar con este colectivo es a través de otros mecanismos, que es a través de las redes sociales suyas. Pues bueno, eso nos ahorró 5 millones de euros. O sea, nuestro resultado fue negativo, o sea, no utilizable para lo que se pretendía hacer, pero yo considero que es altamente útil, por lo cual hay que tener cuidado también cómo ponemos los baremos. El siguiente punto es cuando decía visible. Muchas veces contribuimos a unas políticas en el cual han participado mucha gente, por lo cual es muy difícil después discernar cuál es la parte en la cual has contribuido tú exactamente. Por lo cual, yo creo que tenemos que estar un poquito más relajados cuando hablamos, pero es importante de pensar, y yo creo que sí que hacemos un trabajo útil, no necesariamente utilizable siempre o visible, pero es útil. Y luego, claro, nosotros hacemos un trabajo útil, pero también hay mucha otra gente que lo hace útil. Entonces, otro criterio que nos autopusimos era que teníamos que ser competitivos. Es decir, la dirección general que tiene un problema puede acudir a nosotros, pero si considera que alguien lo puede hacer mejor, perfectamente. Eso quiere decir que para nosotros nos pone mucha presión, porque nosotros de una parte tenemos que responder, digamos, en términos de consultoría, tenemos esa presión de consultoría, pero al mismo tiempo tenemos que demostrar que somos buenos en lo que hacemos, por lo cual tenemos que cumplir con los parámetros de ciencia también. Publicaciones, demostrar que lo estamos haciendo y eso. Eso nos pone internamente con mucha presión. Y explico esto porque, como este es el mecanismo que funcionamos, el mecanismo que tenemos es que menos de 1/3 del personal son funcionarios y 2/3 son gente que viene por proyectos y que están allí. Es normal. ¿Por qué? Porque cambiamos
muchas veces nuestras líneas de acción. Nosotros, y esto es el ejemplo que digo siempre, nosotros cuando nacimos aquí se llamamos Instituto de Prospectiva Tecnológica, pero es que ya no hacemos prospectiva, se acabó. ¿Por qué? Porque no se demandaba, porque había otras prioridades. O sea, hemos tenido que avanzar y cambiar dentro de nuestra manera de ser. O sea, somos una organización que ha cambiado drásticamente. Desde que llegué yo hace 12 años hasta ahora, prácticamente hay pocas líneas de investigación que son las mismas que estábamos al principio. Las líneas de investigación que tenemos en este momento es, de una parte, agricultura, transporte, energía, cambio climático, sociedad de la información, producción y consumo sostenible, política regional y capital humano. O sea, nos hemos focalizado. ¿Por qué? Porque no podemos ser buenos en todo. Por ejemplo, no hacemos cuestiones financieras, no hacemos banking, no hacemos otras políticas europeas que son importantes o importantísimas, pero no tenemos la experiencia y la capacidad de hacerlo. Pero aún dentro de estas mismas líneas necesitamos trabajar en red, y eso es lo que hacemos regularmente. Entonces, la manera como operamos es que recibimos la demanda de las direcciones generales, que en este caso serían las consejerías, que quieren analizar algún problema en concreto. Y ahí voy. Y lo que les confeccionamos es un traje a medida. Y eso es la cosa importante. Las actividades que hacemos nosotros es siempre un traje a medida. Y este es el motivo por el cual adaptamos nuestras herramientas según la política y la pregunta que nos van a poner. Es que no puede ser diferentemente. Y luego, más adelante, os voy a explicar por qué esto también es un problema. ¿Por qué es esto un problema? Porque la teoría general, es decir, mira, muy fácil, la política en general es esto. Tú anticipas tu problema, formulas la política, la pones en práctica, la analizas, haces una evaluación a posteriori y luego se cierra el ciclo. ¿Cuál es el problema? Que esto no se cumple jamás. Jamás. ¿Por qué? La mayoría de las políticas no siguen este ciclo. Y no hablo solamente de las tecnologías de información que tienen un ciclo mucho más corto, hasta las más largas como podían ser la política agraria en la cual nosotros hacemos modelización, cada vez cambian algunos parámetros por lo cual empiezas diferentemente. Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Siguiente tipo de problema. Hemos hecho un análisis de todos los análisis de impacto que se han llegado al comité de la Comisión Europea cuando hacen un escrutinio para ver la calidad. Y, a ver, ¿quién adivina por cuál motivo se rechazan la mayoría de los análisis de impacto? A ver, ¿quién se atreve? Bueno, pues, venga, hemos hablado mucho. ¿Cuál es? ¿Cómo? A ver, o sea, cuando se hacen las direcciones generales en sus políticas, cuando lo quieren someter al Consejo y tienen que poner anexo que el análisis de impacto, hay un comité que los evalúa y los rechaza o los deja pasar, ¿vale? ¿Cuál es el motivo? Es top 1 de rechazarlos. No, falso. Exactamente. Curiosamente, es que no se ha definido bien lo que se quiere medir. Y yo como coordinador científico del instituto os puedo garantizar que cuando me vienen y me dicen estamos negociando con la Dirección General X un nuevo proyecto de investigación y después de 2 meses les vuelvo a preguntar y digo, oye, ¿cómo vamos con esta dirección? Es que no conseguimos que nos expliquen exactamente lo que necesitan y qué es lo que quieren medir y cómo quieren hacerlo. Y eso dura 2-3 meses hasta que se ha definido exactamente el problema. Luego hay otros problemas muy importantes que después nos ha explicado bien las opciones finales o
o como decía antes, hemos oído la línea de base. Oiga, mire, si el ejercicio es analizar qué haremos sin políticas y qué haríamos con políticas, pero usted me ha hecho mal la línea base, pues entonces todo el análisis no sirve para nada. Eso es una cosa muy clásica. Pues bueno. Siguiente problema, que le he oído muy a menudo, también aquí Sebastián lo ha mencionado, datos. Vamos. El problema de los datos es un problema que lo tenemos en todas las áreas y siempre lo vamos a tener. Y no va a haber ninguna solución a ese problema. ¿Por qué? Porque es intrínsecamente parte del problema. Porque las políticas que son trascendentes, importantes, son importantes porque desconocemos el problema, por el cual los datos por naturaleza no suelen existir. Si queremos saber, como el profesor Subirats dice, cuál es el impacto de la economía colectiva, los deliveros y todo esto, es que esos datos no existen. Es que por definición no existen, es que ha cambiado algo por lo cual es imposible hacerlo. Opciones que tenemos. Bueno, en algunos casos lo que probamos de hacer, y esto lo hacemos nosotros, es hablamos con el Instituto de Estadística de Luxemburgo, en el cual hay un pequeño comité en el cual se quiere ver cuáles son los nuevos parámetros e indicadores que en el futuro pueden ser relevantes, pero eso requiere mucho tiempo, ¿vale? Pero estamos en ello. En otros casos, pues lo tenemos que producir nosotros mismos. Ejemplo. Este señor tiene un problemazo porque las competencias digitales hay que medirlas, hay que homologarlas, ¿vale? Esos números no existen, pues tenemos que empezar a lanzarlo. La semana pasada lanzamos una encuesta con más de 700 colegios, participando no sé cuántos estudiantes en todos los países europeos para probar de medir las competencias digitales. Porque tenemos que recabar los datos nosotros mismos. Pero ese es un problema que no se puede solucionar fácilmente, el de los datos. El otro problema es, claro, lo que decíamos antes, que es la ecuación de Heisenberg. Oiga, en cuanto usted mire algo, ¿vale?, el dato está manipulando ya lo que está haciendo. Vale, ahí la única solución que veo es probar de ver los diferentes ángulos para evitar que uno no manipule o haga un cambio de análisis debido a cómo cuestiona la pregunta. Pero ese también es un problema insolucionable. Y quizás el último problema, que es el que yo creo que es más importante, que es el de la confianza. Aquí volvemos, y allí yo, desgraciadamente, me tocó también implantar parcialmente el ISO 9000 en el instituto. Una resistencia impresionante. Esta situación de la evaluación tiene algunas analogías. Es decir, primero, hay que tener una cultura de quererlo hacer. Y el problema no lo tenemos aquí con toda la gente que está aquí, porque si estáis aquí ya estáis convencidos. El problema lo tenemos con los que no están convencidos. Entonces, esto se puede hacer a través de fuerza, es decir, que el director general o el jefe de turno imponga algo. Es una manera de hacerlo, pero por lo general no lleva a buen camino, porque esto tiene que ser participativo. Y de otra parte, tenemos el problema, como decía, no me acuerdo quién lo ha dicho antes, cuál es el rol del auditor y el que ha sido auditado de esto. La única solución que he visto durante estos años es que se establezca durante cierto tiempo, y eso no hay otra solución, una confianza entre el que va a hacer este trabajo y el que está del otro lado. A pasitos pequeños y poquito a poquito, dándose cuenta que esto es un valor añadido para ambas partes. Si no, no veo otra solución, tampoco tengo una idea. Y con esto acabo, porque me han dicho que acabo, pues acabo. Y acabo prácticamente con el sumario que dejo lo que me he saltado, solamente el sumario, que es que los principios de la evaluación y los aspectos de la evaluación, y esto lo hemos archidiscutido, pero yo creo que se diga otra vez,
refuerza, o sea, no puedo estar más de acuerdo con la gente que lo ha dicho antes, es cualquier evaluación tiene que ser proporcional a lo que se quiera hacer, en cuestión de recursos, de dinero, de envergadura. Hay que trabajar en red, en ayuda, hay que mantener una independencia y transparencia de lo que se está haciendo. En ese caso, por ejemplo, nosotros todos los informes que hacemos son públicos, sin excepción. Podemos, a lo mejor, lo que sí que hacemos a veces es hacer el informe para el cliente y luego lo publicamos oficialmente después de un cierto tiempo, 2 o 3 meses, pero al final se publica todo. Y os quiero dar las gracias porque creo que tenemos cada vez más aliados para algo que yo creo que sí que es útil, porque antes o después todo esto de la posverdad, de las fake news y todo esto va a acabar y vamos a volver a la normalidad. Y cuando este péndulo volverá y vamos a analizar cosas, pues estaremos otra vez reconocidos un poquito más, creo que a lo mejor en la prensa en este momento no es el caso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ramón. Bien, abrimos el turno de preguntas. Yo me voy a reservar una, que se la quiero hacer a Manuel. Pregunta comprometida. A ver, en todo el proceso de evaluaciones antes, imagino que en esos inputs que comentaba María esta mañana, que se os ha dado, habría cosas, bueno, pues que de alguna manera os chocaron o señalaba ciertas debilidades, ¿no? Mi pregunta es eso, ¿cómo lo gestionasteis? ¿Cómo afrontasteis? Con paciencia y humor, vamos. No, bueno, vamos a ver, respecto a una evaluación, estamos acostumbrados a que de una u otra forma nos evalúan de manera diferente. O sea, estamos acostumbrados a que te venga la Cámara de Cuentas, que te venga la intervención y te hagan informes de auditoría. Es decir, en este caso, marcando las distancias, porque no es una visión fiscalizadora la que se tiene desde la evaluación, sino que es más de contribución y de mejorar lo que hay. Obviamente había cosas que, en nuestro caso, no eran coherentes para poderlas implementar, por lo que he comentado en la exposición, y es que entró la evaluación en un momento donde ya teníamos una parte importante desarrollada. Eso te lleva a intentar acomodar lo que puedas, pero en otro momento decía, mira, Mar, no es posible. O sea, en este caso era con ella decirle, mira, no es posible incorporar lo que nos estáis demandando porque no obligaría a redefinir una parte importante de lo que ya se ha hecho. Entonces, recomendación para el que vaya a llevar a cabo una evaluación ex ante, que lo empiece desde el principio cuando va a empezar la definición, incluso el diseño de la muestra o del estudio que va a hacer para saber la situación de partida antes de expresar la estrategia. Por lo demás, hombre, siempre que se argumentaba, ellos argumentaban porque entendían que era necesario que lo tuviéramos en cuenta, nosotros intentábamos contraargumentar por qué lo teníamos en cuenta o no lo teníamos en cuenta. En algunas ocasiones es cierto que le dábamos la razón respecto al fin que se perseguía, respecto al fondo de lo que proponían, pero no era ya el momento donde lo pudiéramos contemplar porque te obligaba a una redefinición casi desde el inicio. Pero bueno, por lo demás, ya os digo, en este caso no la visión es diferente a si uno mira, marcando la distancia, Cámara de Cuentas, intervención, en el sentido de que ellos llegan y te analizan una gestión y te dan un informe respecto al cual, como mucho, puedes presentar alegaciones. En este caso, la situación es diferente. Te presentan una visión con un enfoque determinado, tú lo puedes rebatir, pero sobre todo te permite modificar esa gestión. Entonces, bueno, en todo caso siempre es un proceso que contribuye a mejorar la propia estrategia. Y nunca entiendo que el fin de este proceso es tener un informe de evaluación. O sea, el informe es un resultado, es un documento más que se va a anexar a la estrategia como un punto más o de entrada o de salida, pero no es un fin en sí mismo. Entonces, bueno, por lo demás yo creo que, ya os digo, eso no quita que tenga sus momentos de conflicto y que, bueno, y conociendo a algunos de los evaluadores, pues hasta de vehemencia, pero bueno, se sobrelleva. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Bueno, pues abrimos, allí hay... Bueno, primero felicitar a todos los ponentes porque me ha parecido interesantísima todas sus ponencias. Mi pregunta va dirigida al último de los ponentes y en concreto me ha llamado mucho la atención que ha empezado su exposición definiendo
que para que tenga un cierto éxito la actividad debe ser una entidad independiente. Mi pregunta sería, ¿es posible establecer unos indicadores, diríamos entre comillas, para definir esa independencia? Gracias. Todo esto está basado en reputación. Al final es reputación lo que uno tiene. Y nosotros somos conscientes que lo que más valoramos es nuestra reputación. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos, con lo que no publicamos, porque en cuanto no tengamos o perdamos esa reputación, todos los trabajos que hemos hecho anteriormente, los últimos 20 años, no van a tener el peso que deben tener. Yo creo que la única manera de ganarse esta reputación es con hechos, ganándose la reputación. Es decir, cosa que hacemos nosotros es, cada vez que alguien nos demuestra que no hemos hecho las cosas bien, pues rectificamos. Por ejemplo, nosotros invitamos regularmente, nosotros hacemos muchos modelos macroeconómicos, pues lo investigamos y lo contrastamos con otra gente, y están dentro del proceso y se alega. Todos nuestros informes son públicos. Si alguien cree que no están correctos, que nos lo digan, y si tienen razón, pues veremos cómo lo podemos mejorar. No sé si respondo, porque no son parámetros del tipo cumpla usted con esto y esto y esto. Es la reputación del organismo a largo plazo. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para María José Martínez, ¿no? Y quería preguntarle por cómo de costoso ha sido el proceso para vosotros, ¿no? El proceso, digamos, de implicar la evaluación en lo que estáis haciendo, ¿no? Porque entiendo que esta mañana en algún momento comentaba, bueno, pues el temor que pueda haber que impulsar la evaluación pues suponga un extra, ¿no? Y quizá alguno de los que estamos aquí le ha dado pereza hacer algo porque después tenía que justificarlo en términos de calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues que pudieras comentar esto, ¿no? Y con respecto al tema de los datos, que me parece muy interesante esto que tú decías, ¿no? De que efectivamente los problemas son importantes porque no conocemos los datos, ¿no? Y yo creo que eso lleva razón en esto. La cuestión está en que hay algunos datos que solo desde la Administración nos podemos proponer, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con esto, que existan, ¿no? Que como los perfiles de nuestros usuarios y demás, y que quizá solo las evaluaciones internas que se puedan analizar, ¿no? De una forma capilar en la Administración, y las preguntas que puedan surgir desde el seno de la Administración pueden dar lugar a ellos, ¿no? No sé si estaría de acuerdo con este planteamiento o tu experiencia es otra. Gracias. Gracias por la pregunta. Hombre, en términos de coste, yo no lo plantearía en el sentido de que cuando he contextualizado a la institución que impulsa la evaluación, que es la Agencia IDEA, estamos en un proceso de cambio organizacional, de cambio de cultura organizacional. Entonces, antes las evaluaciones se hacían, como decía, con carácter externo y puntualmente, sin sistematicidad ninguna. Entonces, la apuesta que hace la organización desde 2 años y medio para acá es precisamente derramar la evaluación en toda la organización. Entonces, más que un coste, es un valor. Las personas de la organización lo están viendo la evaluación como una herramienta de gestión del valor de lo público, porque estamos dando visibilidad a todos esos logros que estamos consiguiendo. Muchos de ellos estaban escritos antes, pero otros pues están aflorando poniendo los ojos. Es como alguien decía, cuanto más te miro, mejor te portas. Pues un poco desde ese enfoque. Y entonces, la verdad que a mí me ha sorprendido también que internamente pues todos los compañeros que han estado implicados lo han asumido con mucho interés y con entusiasmo, porque no solo ven que puede ser una herramienta de mejora de la organización y de la institución y de lo que hacemos, sino también a nivel profesional. Todos yo creo que tenemos en nuestro ego profesional, queremos mejorar día a día. Entonces la evaluación también es una herramienta para que veamos cómo
cómo de acertado vamos en lo que tenemos que hacer, o cómo de desacertado. Nadie quiere seguir haciendo una cosa que no sirve, que no tiene valor. Entonces, yo más que en términos de costes lo veo en términos de generar valor en lo personal y en lo institucional. En cuestión de los datos y de la administración, bueno, como sabrás, hay iniciativas a nivel europeo y también de España sobre lo que es Open Data, todos los datos que están a disposición de la administración y que están disponibles, ¿vale? Esto es una iniciativa que se lleva haciendo hace muchos años y yo creo que en un principio no hay un problema real de las administraciones de querer dar los datos. Por lo general, lo que suele ser un problema de ¿cómo se llama?, de interconexión y de protocolos y todo esto. El único problema que ha habido muchas veces es que la administración quiere asegurarse que no se haga mal uso de los datos, por ejemplo, para usos comerciales. Por ejemplo, muchos de los datos que están disponibles a nivel administrativo pueden ser muy jugosos para algunas empresas y se quiere evitar que no sea el caso. Sin embargo, yo creo que, y lo que yo he probado de explicar es que los problemas que realmente nos conciernen muchas veces ni siquiera están en esas bases de datos. Estoy hablando, por ejemplo, de qué impacto tiene ahora las plataformas de ofrecer tu trabajo. O sea, el marketplace que hay estos. Estos datos existen, pero están en manos privadas. O sea, muchas veces, en este caso, por ejemplo, son las plataformas que saben cuánta demanda hay de trabajo y qué tipo de perfil son y quiénes son las personas que están accediendo a ellas, y si viven en la India y son programadores o si son de Sanlúcar y son programadores, ¿vale? Pero son privados y que están bajo sus regímenes de privacidad. En otros casos son datos como la que tiene Nielsen, que saben cuántas veces has clicado para llegar a tal sitio, que son información muy útil para hacer nosotros también políticas. Cuando están disponibles, a veces lo hemos comprado, pero son muy caras y no están disponibles. Sí, Elena. Sí, un poco en línea con la pregunta en relación a lo que puede ser la información administrativa, si bien es cierto, como decía Ramón, que probablemente mucha de la información relevante esté en manos privadas. De hecho, el problema que tenemos en el ámbito básicamente de la estadística, con todo lo que tiene que ver con el Big Data y el uso que el Big Data puede ofrecer a lo que puede ser la información estadística, precisamente lo que ha apuntado él, ¿no? Que proceden de empresas privadas que generan esta información, pues bien porque son compañías de telefonía móvil o porque son compañías que ofrecen datos de navegación, etcétera, que al final es información que es privada y que recientemente en una jornada que tuvimos de Big Data en el instituto nos decía el responsable de Telefónica, de Movistar, que es que habrían abierto una línea de negocio con la venta o con la comercialización de los servicios asociados a la explotación de esta información, ¿no? Entonces eso, realmente el uso desde lo público de esa información tiene la restricción de que son datos privados. También es verdad que en el ámbito de la administración y todo lo que tiene que ver con el Open Data, cada vez más generalizado, de hecho en el instituto lo tenemos así, pero es verdad que cada vez se está generalizando más el uso de licencias de uso no restrictivas, es decir, en el entendimiento de que el uso de la información puede generar valor en sí mismo, en su integración con otras informaciones. Las licencias de uso con las que se pone la información administrativa a disposición de los usuarios son licencias de uso no restrictivas, es decir, que la información está disponible para aquel que la quiera utilizar cada vez más en formatos interoperables y con condiciones de uso nada restrictivas, permitiéndose el uso comercial. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿El micrófono? ¿Se han ido? Hombre, eleva la voz para que te escuchen. Sí, una pregunta a Ramón. ¿Centro de prospectiva o centro de exprospectiva? No me ha quedado
Gracias. Sí, ha afirmado la transparencia total, ¿no?, que tiene el centro respecto a la difusión de resultados de sus actividades, ¿no?, lo cual es estupendo, vamos, no tiene otro calificativo, ¿no? Y desde esa perspectiva, dos preguntas. Una primera, ¿conocen cuál es la difusión real de sus estudios, dado que lo cuelgan en la... Vamos, tiene una difusión absoluta, ¿no?, una transparencia absoluta? Me gustaría saber si tienen algún indicador de cuál es la difusión que tienen esos trabajos, ¿no? Y segundo, si hacen algún tipo de esfuerzo para hacer accesible el resultado de sus trabajos a amplias capas de la población. Gracias. Pues sí. Sí que medimos la difusión, lo hacemos con los parámetros clásicos que hacemos, que es análisis de cuántas veces se han descargado. Y entonces lo que vemos es que algunas cosas, algunos estudios son muy importantes y otros menos importantes. Digamos, nuestro producto estrella son los informes sobre los informes técnicos para las plantas industriales y sus emisiones, los BREFs, que eso se descargan en todo el mundo y que a lo mejor la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Prácticamente, para dar una pincelada, es que cada vez que uno piensa, he visto una planta industrial, ¿cuánto emite? Entonces, el cuerpo técnico que define cada 4 años cuál es el baremo se hace aquí en Sevilla. Reunimos a los técnicos de toda Europa, en el cual por sectores industriales definimos cuáles son las emisiones máximas que pueden tener. Eso puede ser 50.000 instalaciones, pero cada uno por sectores, y eso es nuestro producto estrella, que se está utilizando muchísimo, pero según lo que hacemos es para unos a otros. Hacemos un esfuerzo para presentarlo. Yo creo que el hecho que estoy aquí es un ejemplo, pero la pregunta, ¿lo hacemos en cuestión masiva a toda la población? No porque el esfuerzo sería grande y hay que pensar también que el servicio que prestamos nosotros es muy focalizado para ciertas personas que son importantes, y para esas personas sí que lo hacemos. Para todos los organismos, para todas las instituciones que deberían saber lo que hacemos, allí sí que lo hacemos. Y no son necesariamente el público en general. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No. Pues nada, damos por finalizada la mesa. Muchas gracias a Elena, a Manuel, a Ramón y a María José. Vamos con el tiempo previsto y ya le pasamos al cierre por parte de José María.